bien, ya estamos de vuelta, de regreso y vamos a hablar sobre un tema que nos concierne absolutamente a todos y es el tema de la insolación. Hoy en día sabemos que el sol está fuertísimo. Es más, este ha sido probablemente el enero más caliente de los últimos, diría, 30 años en el Perú. Exacto. Es impresionante la temperatura que hemos alcanzado, temperaturas que solamente agarramos en febrero o fines de febrero, pero no solamente en Lima, sino a nivel nacional, las temperaturas han cambiado y el sol está cada vez más peligroso para todos nosotros. Y uno de los efectos que puede producir el haber tomado sol sin protección o haberse quedado dormido de repente es la insolación. Por eso vamos a hablar hoy de la insolación en los niños, aprender a cómo detectarla y sobre todo cómo actuar si es que la logramos detectar. Y por eso hemos invitado al especialista, el doctor José Aparcana, director de Derma Perú, Estética y Láser. José, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Gracias, bienvenido por acompañarnos. Y la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿cuál es la diferencia entre tomar sol, estar bronceado y una insolación? Porque algunas personas dicen, te has insolado, pero no necesariamente significa en términos médicos, como me lo habías explicado. Así es. ¿Sabes qué sucede, Gustavo? Que cuando a veces vamos a la playa y regresamos a la casa y estamos con la piel roja, lo que ha pasado ahí ha habido una quemadura solar de primer grado. Que es la más sencilla. Es la más sencilla, es la que generalmente tenemos después de ir a la playa, nos quema la espalda, nos quema los brazos, etc. Sin embargo, la insolación es un término un poco más avanzado, en el cual van a haber algunos otros signos que vamos a conversar, como vómitos, fiebre, etc. Pero se produce cuando la persona está demasiado tiempo en exposición a la radiación solar. Ya. ¿Qué sucede? Que es parte, o sea, me imagino que parte de eso es la deshidratación y todo lo que viene con... Así es, claro. Pero ¿qué sucede? El organismo trata de, cuando hay mucho sol, mucha humedad, mucha temperatura, trata de, con el sudor, botar esa temperatura. Pero cuando existe, como ahora, mucha cantidad de sol o mucha cantidad de calor, entonces el sudor, la eliminación del sudor se hace más lento y disminuye la probabilidad de que el organismo pueda un poco regularizar esta temperatura, y por eso es que se producen las molestias en la insolación. Bueno, te cuento, José, y a usted también, Sí. mamita, que está en casa, que hemos salido a la calle y le hemos preguntado a las mamitas si saben cómo actuar ante un caso de insolación en nuestros hijos. Y las respuestas que nos dieron fueron las siguientes. Vamos a verlo, señor director. Mamita, ¿usted sabría cómo ayudar si su hijo sufre de insolación? Bueno, lo que haría es darle bastante agua helada para que se sienta fresco y no se sienta acalorado. Si mi hijito sufre de insolación, le pondría rodajas de papa y tomate en todo su cuerpo para que se relaje y no esté fastidiado. No tengo la más mínima idea si mi hijo sufriera de insolación, pero para eso están los doctores que son especialistas en esas cosas. La verdad que no sé, me imagino que el agua helada le refrescaría un poco, pero otra cosa no sé. Me han dicho que para la insolación es bueno darle baños de agua helada para refrescarlo por varias horas. Una vez mi hijo sufrió de insolación, no supe qué hacer, así que lo llevé al hospital. No creo que sufriría de insolación, pero por precaución les echaría bloqueador en su cuerpo y la verdad es que no sabría qué hacer. Bueno, permítanme decirles, mamita, y discúlpenme, pero veo que muchas mamitas no tienen la menor idea, no saben qué hacer si es que su hijo sufre de insolación. Hemos escuchado la papa, tomate, ponerlo en agua helada. Para mí ponerlo en agua helada es meterle una tina con cubos de hielo. Y, o sea, estamos cambiando una quemadura por otra quemadura, ¿no? La quemadura del hielo. Es decir, en verdad no sabemos como padres qué hacer en caso de una insolación. Y creo que es algo que tenemos que saber obligatoriamente, porque puede ocurrir en cualquier momento a cualquiera de nuestros familiares y sobre todo a nuestros hijos. Pero bueno, antes de hablar de cuáles son los tratamientos, tenemos que hablar de cómo detectar la insolación. Así que vamos a ver punto por punto. ¿Cómo detectamos la insolación? Bueno, primero lo que va a haber es un enrojecimiento de la zona o de la piel que debido a que ha habido demasiada exposición al sol. Ya. El enrojecimiento de la piel entonces es el primer punto que tenemos que detectar. Exacto. Ahora, cuando uno va a la playa, toma sol, está bronceadito, la verdad es que uno dice, ¿está bronceado? Pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre estar bronceadito, estar rojito, con el enrojecimiento severo de la piel? Lo que sucede, Gustavo, es que cuando las personas o los niños o los jóvenes comienzan a estar bronceados, tienen el color. Entonces, ¿qué sucede? Toman un momento sol, luego se levantan, salen, o sea, es irregular la exposición al sol. En la insolación, el paciente o la persona se ha quedado dormido. Se ha quedado dormido por mucho tiempo y eso produce un enrojecimiento uniforme. O sea, es ese caso como parece camarón que te dicen, ¿no? Que estás en la playa, típica canción de los no sé quién, no sé cuánto, que se expuso y quedó calcinado. Así es, así es. Ya, ok. Entonces el primer punto que hay que detectar es el tema del enrojecimiento de la piel, y sobre todo si es un enrojecimiento parejo. Exacto. No es enrojecimiento, digamos, parcial. Parcial no.
es un enrojecimiento uniforme. Los otros síntomas que podemos detectar van a ser, por ejemplo... Vamos a preguntarle, señor director, ¿tenemos cuál es el segundo síntoma? ¿Lo ponemos? Ahí está, dice dolor de cabeza. Dolor de cabeza, el segundo es el dolor de cabeza. Así es. Hablábamos, Gustavo, que insolación no es un término, entre comillas, suave o simple. Es un término que lleva, digamos, mucho más grave, entre comillas, ¿no? El dolor de cabeza. Perdóname, pero hay muchas personas, sobre todo muchos niños, que en verano, a pesar de no estar expuestos al sol, a pesar de no haber estado dormidos bajo el sol, sufren de dolor de cabeza. Porque la temperatura les produce eso. Así es. ¿Eso significa que tengo una insolación? No necesariamente, porque hay varios otros síntomas. La insolación puede llegar inclusive hasta casos de inconsciencia. O sea, pierden la conciencia, porque es una pérdida, es una acumulación muy fuerte de temperatura sobre la piel. Ya, vamos a ver ahora los otros síntomas. En realidad la pregunta vendría a ser, yo tengo que tener uno de los síntomas, es decir, si tengo enrojecimiento de la piel y no tengo los otros síntomas, ¿tengo insolación? No. Tengo que tener los síntomas juntos. Exacto, todos los síntomas juntos. Entonces, si hemos mencionado dos, vamos con el tercero, señor director. Tercer síntoma para detectar la insolación. Veamos, ¿cuál es? Y el tercer punto vendría a ser respiración rápida. Y también dice y vómitos. Y vómitos, así es. Como hay ya hay una alteración en la temperatura del cuerpo de la persona, comienza ya a comprometerse el sistema respiratorio y también vómitos. Comienza a haber, como le digo, puede haber hasta la pérdida de conciencia. Perdóname, pero te voy a pedir incluso que lo actúes, que me digas cómo es la respiración rápida, porque puede ser una respiración rápida, uno la confunde con respiración de deporte, ¿no? Que es, estoy cansado. ¿Es ese tipo o es una respiración nasal normal? No, es una respiración rápida que puede ir más de 16 respiraciones por minuto. Ya, ok. Entonces es como básicamente como si hubiéramos hecho algún tipo de ejercicio. Exacto. Pero estando, digamos, echado, descansado. Claro. O sea, es una agitación del cuerpo. El cuerpo necesita oxigenarse, ¿es lo que pasa? Sí, necesita oxigenarse. Ya vamos a hacer una representación para poder ver mejor qué cosas es lo que vamos a poder hacer en estos casos graves de insolación. Perfecto. Entonces ese fue el tercer punto. Vamos con el cuarto punto para detectar la insolación en nuestros hijos. Señor director, adelante. Veamos. Y dice sudoración, es decir, como si estuviera también igual, esto ya me parece como si estuviera haciendo deporte, está sudando. Exacto, hay demasiada sudoración, hay un compromiso total de lo que es el sistema regulador del organismo. Ok, entonces estos son los 4 puntos a tener en cuenta. Sudoración, estamos hablando sudoración en la cara, sudoración en el cuerpo, sudoración en las axilas, ¿en qué parte? En general, la sudoración en general, más los otros síntomas que ya hemos conversado. Ahora, la sudoración también puede ser una señal de fiebre, ¿no? Porque la temperatura del cuerpo está muy alta, ¿o no? Así es. Y también una pelea del organismo para tratar de regular la temperatura de la persona. Perdóname, yo soy curioso. ¿Qué es lo que sucede en el organismo cuando uno tiene insolación? ¿Qué es lo que pasa internamente? Lo que sucede es que como la persona, como explicaba hace un momento, la sudoración trata de regular la temperatura de la persona cuando hay demasiado calor. La sudoración lo que hace básicamente, igual que hacemos deporte, es enfriar el organismo. Es como que un carro que le pones agua para enfriarlo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los órganos, en el organismo para que esto suceda, para que tengamos que enfriar de esa manera? Exactamente. Lo que sucede es que como en casos actuales hay demasiada temperatura, demasiado calor, falla ese sistema regulador y ahí es donde se presentan todos los síntomas que hemos conversado. Ok, perfecto. No hemos tocado tan profundamente el tema de los vómitos. Estamos hablando de vómitos ligeros, tengo ganas de vomitar, o realmente esa sensación de que tienes que pararte, ir al baño y vomitar. No, vómitos ligeros en el momento que se despierta el paciente. En el momento que se despierta el paciente. ¿Y se despierta porque puede llegar a la inconsciencia o porque está durmiendo descansando? No, porque puede llegar a la inconsciencia. Por eso hay que remarcar dos cosas importantes. Si está solamente la piel roja, es porque la persona solamente ha tenido una quemadura solar de primer grado. La insolación es lo que vamos a ver ahora representado, que es un caso un poquito más grave de los pacientes. Efectivamente, tenemos justamente a una supuesta paciente que está con nosotros, que nos va a ayudar a ver cómo tratar la insolación, porque requiere un tratamiento específico que quizá no sea tan complicado, pero que hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerlo para que la persona se sienta mejor y pueda aliviar esa insolación. Muy bien, te invito por favor a pasar para que veamos qué es lo que debemos hacer para poder tratar, ¿no? Para poder tratar. Y ojo, así como hemos visto en las encuestas, las mamitas no saben cómo actuar ante la insolación. Ahora vamos a ver cómo debemos actuar. Nada de papita, ni tomate, ni meterlo en agua fría. Es sencillo. Quizá el tratamiento no sea tan rápido, pero es la forma correcta de tratar una insolación. Primera recomendación, ¿cuál es? Muy bien, primero vemos ¿Cuál aquí... es tu nombre, perdóname? Olenka es nuestra paciente. Primera recomendación que nos das, ¿cuál sería? Bueno, lo primero, en el caso de Olenka, si hubiera estado muy expuesta al sol... Como está ahorita, está toda colorada.
toda colorada, tratar de aflojar un poquito la vestimenta, las ropas. prendas, claro, para que ella se sienta un poco, para que exista una mejor circulación. ¿Significa eso que podría de repente la mamita prestarle una de sus ropas a la hija, que es más grande, para que no esté pegada, para que esté holgado? Así es, para que exista un poco más de circulación a nivel de toda la piel, de todo el organismo. Ya, permíteme preguntarte algo, porque eso no lo tenemos acá y me imagino que a alguien se lo debe preguntar. ¿Es bueno ponerle un ventilador para que se enfríe? Claro que sí. ¿Así? Hay que poner ventilador, vamos a utilizar también otras técnicas, ¿verdad? Para que también podamos ayudar a la persona cuando está insolada. Muy bien, Olenka está insolada, ya le hemos aligerado la ropa, ya está un poquito más holgada. Así es. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué debemos hacer? El siguiente punto es utilizar, acá tenemos unos paños, hemos traído unas gasitas, pero en todo caso poner paños con agua fría en las zonas que están más expuestas, ¿verdad? O en todo caso en las zonas que están... Cuando dices agua fría, y eso me gustaría aclararlo, porque agua fría bajo el punto de vista de muchas personas es agua a la que le has puesto hielo, y no necesariamente. Agua fría puede significar agua a la temperatura del caño. Exacto, agua a temperatura del caño en todas las zonas. No vamos a hacer toda la representación, pero en todo caso en todas las zonas que van a estar expuestas. Perfecto, todas las zonas que han sido expuestas, por ejemplo, los brazos, puedo ponerle también en los brazos. Así es. O sea, en realidad lo que tengo que hacer es ir a una farmacia a comprar gasa, ¿no? Y esparcir por toda la zona, ¿no? Y eso lo tengo que dejar ¿cuánto tiempo? De pronto vamos a ir notando que va a calentar ese paño y nuevamente mojarlo hasta tratar de que... ¿El mismo paño lo puedo mojar? Sí, el mismo paño, porque no hay riesgo de infección ni nada por el estilo. ¿Eso lo debo hacer durante cuántos días? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días? Si el niño o el joven está consciente, o sea, podemos ayudar de esta manera. Si la persona está inconsciente, necesariamente tenemos que llamar, obviamente, ya al médico, a un médico, ¿verdad? No necesariamente médico especialista, ¿verdad? Claro, un médico en general. Un médico va a saber. Lógicamente, un niño que se insola, lógicamente va a pasar por este proceso y se va a aburrir de tal manera que no va a querer insolarse nunca más. Así es. Porque en realidad debe ser aburrido pasar todo el día así, ¿no? Exacto, pero si nosotros vamos a la playa y existe un enrojecimiento de la piel y todavía molesta al día siguiente que hemos llegado de la playa, mejor acudir a un especialista o médico para que nos dé una crema especial. Una de las cosas que he notado, pero que no hemos mencionado, es la posición en la que hemos puesto a Olenka. Olenka está echada boca arriba con la cabeza más alta que la altura de su cuerpo. Así es, así es. Sobre todo esto de la cabecita hacia arriba cuando la persona o el niño, el joven está con una pérdida de conocimiento, ¿no? Si no hay pérdida de conocimiento podemos ponerla en una superficie, pero lo que más... Puede estar sentada una persona que no está inconsciente, puede estar sentada, no hay problema. No, si está inconsciente es echada. No, pero si no está inconsciente, tenemos una insolación que no es a ese grado de estar inconsciente, pero puede estar sentado de repente en el sillón con sus pañitos, pero viendo televisión, pues, viendo el programa, por ejemplo, ahorita, ¿no? Así es, viendo el programa sin problema, ¿no? Pero siempre y cuando no sean a estados graves, por ejemplo, si ya estamos hablando de vómitos, etcétera, ya es otro tipo de tratamiento. Hay que ya llamar al médico para que nos ayude. Ya, perfecto. En este caso, las cosas más simples. Más simples. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle agua. Hay que darle agua a esa paciente. ¿Ya? ¿Sí? Acá está. Tenemos un vaso con agua en este caso. Bueno, Olenka no creo que lo vaya a tomar porque es una representación, ¿verdad? No, pero le ¿Sí? ponemos pues una cañita, ¿no? Vamos a la bodega, ponemos una cañita y puede tomar agua en la cañita. Es, para que vaya tomando líquido, ¿verdad? Lógico. Así es. ¿Eso por qué? Porque necesitamos rehidratar el cuerpo. Necesitamos rehidratar el cuerpo. Así es, de la persona. Permíteme, generalmente cuando una persona sufre del estómago, algunas personas te dicen, oye, tienes que tomar un rehidratante, estas bebidas que usas para rehidratar el cuerpo después de hacer deporte. Ok, en este caso, como la persona está deshidratada por el sol, también puede usar eso. Por supuesto. O sea, no solamente el agua. No solamente el agua. ¿Puede ser una limonadita, una chicha? Sí, también. También. No hay problema, no hay problema. Lo que sucede es que estamos tratando de dar los primeros auxilios. Ya. Pero si tenemos algo a la mano más, como los rehidratantes, podemos darle sin problema. Perfecto, entonces ya tenemos claros los puntos. Ojo, hay que tomarlos en cuenta porque esa receta del tomatito, la receta de la papita, la receta de meterlo en agua fría, son cosas que quizá tenemos en cuenta o lo tenemos presente porque nos lo enseñó la abuelita y no necesariamente, según la ciencia moderna y la ciencia que nos enseña hoy en día, es lo que se debe hacer. Lo que hay que hacer quizás sean, en algunos casos, como en este, las cosas más sencillas. Echar, poner paños húmedos, hidratar y tomar agua, mucha agua para rehidratar y estar tranquilo. Poner en un lugar fresco, bajo el sol. Por favor, no pongan a la persona insolada de repente en el techo para ver al vecindario. No, pues no. Así es. No, dentro de un espacio cerrado y con un ventilador para que refresque el aire. Bueno, muchísimas gracias, José. Muy amable. Gustavo, a ti.
Quiero agradecerte mucho, creo que ha quedado muy, pero muy claro. Así es. Los teléfonos del doctor están apareciendo en pantalla para que puedan hacer cualquier consulta, y también un agradecimiento especial a Olenka, que ha sido una paciente espectacular. Olenka, Nuestra muchas madre. gracias. Ya sabes, no tomes mucho sol porque te vas a quedar así echada todo un día y va a ser horrible, te vas a aburrir. Muy bien.